Vamos a ver acumuladores y contadores, que son conceptos muy importantes al momento de trabajar con estructuras repetitivas. Ya que de alguna manera te había hablado que una estructura repetitiva va a tener, por lo menos desde la percepción del curso, tres elementos básicos, ¿no? Una variable de control va a estar asociada a una condición, y también tenemos el cambio de la variable de control. Entonces, esto es importante tener en cuenta porque estos tres elementos te van a permitir armar una estructura repetitiva. Al principio es complejo, ¿no? Uno no sabe de dónde partir. Entonces, la variable de control, cuando te hablo de esto, comúnmente está asociado a que esta debe estar configurada antes, ¿sí? Afuera, si quieres verlo, fuera del ciclo. Configuración implica que tenga un valor, en pocas palabras. Tenga un valor de inicio. Es por decir, si yo quiero controlar, por decir, quiero que automáticamente se active, por decir, la calefacción, ¿no? Cuando hace frío. Entonces, ¿cuándo se va a activar la calefacción que tengo en la casa, por decir? Me ocurre un ejemplo. Entonces, tengo un aparatito ahí colgado que está constantemente haciendo mediciones de la temperatura del medio. Entonces, cuando la temperatura del medio, se me ocurre, llegue a 0 grados centígrados, tiene que activarse. Entonces, acá estoy configurando un valor de medición para el sensor, ¿no? Con 0 grados centígrados. Entonces, puede que en un momento la temperatura esté en 10 grados centígrados, la del medio, y el sensor no hace nada. Puede que esté a 5, no pasa nada. Puede que esté a 3, tampoco. Puede que llegue a -1 y automáticamente, como ya ha superado, o bueno, ya está por debajo de los 0 grados centígrados, automáticamente se activa. Hay una configuración previa. Lo mismo, ¿no? Una variable de control tiene que tener esa contextualización de que va a haber una variable que va a estar controlando, como te decía acá, temperatura del medio. Esta es una variable que está controlando, por decir en este ejemplo, si se tiene que activar el aire acondicionado, por decir. Entonces, primeramente consideramos la variable de control que debe estar controlada. Ahora, la variable de control me permite justamente hacer ciertas acciones repetitivas o dejarlas de hacerlas, dependiendo cómo consideremos la condición. Entonces, la condición va a estar asociada a la variable de control. Mientras que la temperatura del medio sea menor a 0 grados centígrados, entonces lanzamos, yo que sé, por algunos conductos o viaductos al cuarto, yo que sé, pequeños vapores de calor, se me ocurre. Es una acción que voy a estar tomando. Entonces, mientras la temperatura sea menor que 0, seguimos lanzando esos ductos de calor o algún elemento que produce calor, por decir, en el ambiente. Entonces, esta condición, cuando la condición deja de cumplirse, entonces termina de hacer todo ese aspecto. Pero para que la condición deje de cumplirse, la variable de control tiene que cambiar. Es decir, que por decir, si acá está la variable de control, inicialmente estaba en 100, en 5, en 3, en -1. Se me ocurre que toda la noche ha pasado y ha llegado a -2, luego ha llegado a -3, por decir, estoy exagerando, y luego ha llegado a -2, y luego ha llegado a -1, luego ha llegado a 0, y en algún punto del día siguiente, por decir a las 9 de la mañana, esto ya ha cambiado a 5 grados centígrados. Entonces, esta variable a lo largo de toda esta secuencia de instrucciones está cambiando para que en algún punto, por decir en este, ¿sí? se haga algo o se deje de hacer algo. Entonces, en las estructuras repetitivas utilizamos bastante el concepto de variable de control, pero existe una estructura un tanto peculiar que utiliza la variable de control aplicada a un contexto de conteo, ¿sí? Entonces, por decir, en una estructura for nosotros configuramos de que la cantidad de repeticiones que se van a hacer para un determinado grupo de acciones está muy asociada a una variable, se me ocurre una variable i, que la vamos a configurar con un valor inicial de 0, ¿no? Este es el primer punto. Entonces, asumimos que una estructura for va a repetir i veces todo lo que tengamos dentro de este bucle, de esta estructura, y lo va a repetir mientras, ¿sí? Acá hay una condición, mientras esta variable de control i, ¿sí? Mientras que i sea menor que 10 por decir. Y primeramente configuramos i con 0 por decir. Y arranca en 0, estamos configurando, le estamos dando un valor a la variable de control, y posteriormente estamos indicando de que la variable de control va a permitir que se siga repitiendo el bucle mientras que esta variable sea menor que 10.
Entonces ahí tenemos la condición. Pero para que la variable de control a algún punto permita romper este esquema de repetición, es decir, que se deje de hacer estas instrucciones, necesita ir cambiando. Entonces acá comúnmente en una estructura for, la variable de control va incrementando su valor en +1. Entonces ahí puedes ver claramente estos tres conceptos que se pueden aplicar a cualquier tipo de estructura repetitiva. Son elementos bases para poder comprender. Entonces, en una estructura for se aplica bastante lo que es el contador. El contador es implícito. Tenemos una variable que va a ir desde 0 hasta 10. ¿Cómo llega de 0 a 10? Con incrementos en +1. Entonces eso es un contador. Un contador es una variable. Recuerda, es una variable que inicia en algún valor. ¿Ya? Un valor de configuración puede ser 10, puede ser 0, el valor que se vea conveniente. Y va incrementando su valor de manera constante. Es decir que acá, por ejemplo, habíamos configurado un ciclo for. Has debido observar de que los saltos se configuran de manera constante, es decir que va incrementando de 1 en 1, puede ir incrementando de 2 en 2. Quiere decir que el salto es un valor constante. Este 1, si quieres ver, es constante. Siempre en cada bucle, si i vale 0, al siguiente va a ser 1. En el siguiente bucle, 1 más 1 va a ser 2. Luego 2 más 1 va a ser 3. Entonces el salto es constante. Hay una representación con un valor fijo, si quieres verlo acá. Esto no cambia. Esto tú escribes de manera constante, no es una variable. Entonces comúnmente un contador está asociado a la siguiente expresión, que probablemente si tú nunca viste programación sea algo medio raro ver esta expresión, donde tenemos una variable, por decir que se llama contador, que va a incrementar su valor en un valor constante, valga la redundancia, y este valor, ¿sí?, esta acción que tú estás viendo de darle al contador un incremento, lo guardamos en la misma variable, es decir que tenemos esto. Esta expresión algebraicamente parecería una inconsistencia. En pocas palabras, mira, si representamos con una variable a toma el valor de a más 1. Esta expresión algebraicamente no tendría consistencia, porque si esto es una fórmula, esto con eso se simplifica y pare de contar. Sin embargo, para nosotros no lo interpretamos así. ¿Cómo interpretamos esto? De que a va a tener un valor inicial, se me ocurre que puede ser que sea 5. Y por ejemplo, esto es constante, siempre va a ser 1, entonces comentamos 5 más 1. Y este valor se lo vuelve a almacenar en la variable a, es decir que ahora a, si bien valía 5, tras ejecutar esta acción, ahora a vale 6. Y si volvemos a repetir esta acción, tendríamos 6 más 1 se almacena en a y luego a vale 7. Si volvemos a repetir esta acción, tendríamos que a toma el valor de a más 1, es decir, 7 más 1, y a valdría 8. Entonces, si te das cuenta, a está incrementando de manera constante en función al valor que hayamos puesto acá en el incremento. Puede ser que este incremento sea de 2, de 3, de 4, de 5, etcétera, etcétera, pero comúnmente esto es constante. Si yo coloco acá 2, si esto es constante, entonces cada vez va a ser más 2, más 4, más 2, más 2, más 2, más 2. Es decir, si empezaríamos en 1, más 2 sería 3, más 2 sería 5, más 2 sería 7, más 2 sería 9 y así sucesivamente. Este es el concepto de un contador. Entonces, muchas veces es importante aplicar este concepto. Una aplicación útil del contador es controlar la cantidad de interacciones, cantidad de repetición. Por ejemplo, imagínate que Bart Simpson conociera esta técnica, cuando por decir él está ahí en la pizarra, ¿ya?, y se me ocurre que tiene que escribir, ¿no? No debo perderme los videos de programación, y lo tiene que hacer por 10. Con una estructura repetitiva esto sería sencillo, es decir que necesitamos, a ver, muy bien, ya he escrito una vez, vamos con una segunda vez, no debo perderme los videos de programación, ya vamos con una segunda vez, entonces vamos contabilizando, luego empezamos con una tercera vez, no debo perderme los videos de programación, vamos con 3, estamos contando, 4, no debo perderme. Entonces si te das cuenta, este tipo de ejercicios se necesita contabilizar cuántas veces estamos haciendo la operación de escribir este término o esta expresión. Entonces una estructura for encaja, ¿no? Voy a escribir
se me ocurre, no debo tantos, y esto lo voy a repetir por 10. Entonces se resume, en vez de estar copiando 10 veces esto. Entonces yo coloco desde una variable i que empieza en 1 hasta que i sea menor o igual que 10 con saltos de más 1, y que se repita todo esto 10 veces. Si yo quisiera que esto se repita 100 veces, modifico el límite. Entonces, por ejemplo, un contador, acá por ejemplo esta variable i, está haciendo el trabajo de ser una variable de control que encaja en el concepto de ser un contador. Está contando la cantidad de veces que vamos a hacer esta acción, y está también siendo parte de la estructura for como una variable condicional, es decir, que dependiendo de i vamos a empezar a repetir las acciones. Entonces un uso aplicativo del contador es para controlar la cantidad de veces que repetimos ciertas acciones. No solamente podemos aplicar el contador para poder contar o controlar un bucle, también dentro de un bucle podríamos tener ciertos aspectos que controlar. Se me ocurre que estamos por decir escribiendo, y se me ocurre que debo escribir 100 veces. Se me ocurre 100 veces, ¿sí? Ese es mi trabajo. Bart Simpson tiene que escribir 100 veces, pero mientras que no suene la campana, suene el timbre. Entonces, por ejemplo, podríamos tener una variable que vaya contando cuántos segundos están pasando. Supongamos que tiene 5 minutos para escribir esto. Si no lo escribe en 5 minutos, por si lo finalizamos, y si no termina de escribir en 5 minutos, deja de escribir en la pizarra y tiene otro castigo, ¿sí? Entonces podríamos empezar a contar los minutos, o bueno, en este caso por decir segundos, para ser más precisos, segundos. Y si por decir hemos llegado a contar hasta 5 minutos, sería 5 por 300, 5 por 6, 300 segundos, ¿sí? Estamos contando. Entonces hacemos algo, te aumentamos el castigo. Entonces en un bucle que vamos controlando por ahí cuántas veces estamos escribiendo, podríamos tener otra variable que vaya controlando por ahí cuánto tiempo está pasando. Y si llegamos a contar 300 segundos, entonces podemos lanzar algo. Entonces, por ejemplo, otra aplicabilidad es, por ejemplo, controlar no solamente repeticiones, sino controlar otros elementos asociados a condiciones. Si por decir, yo podría decir, si me escribes por lo menos 2 veces con letra bien legible y bonita, no debo perderme los videos de programación. Si me escribes bien por lo menos 2 veces, entonces te quito el castigo. Entonces nosotros tendríamos que, por decir, estoy siendo tal vez colocando un ejemplo tonto, pero tendríamos que revisar que esto sea legible. Si corroboramos que esto es legible, entonces ¿qué hacemos? Contamos 1. Por decir, luego Bart escribe esta otra línea y bueno, hay una palabra que no es legible, entonces no lo contamos. Vuelve a escribir otra línea y vemos que tampoco es legible, tampoco lo contamos. Y en la cuarta vez, por decir, Bart se esfuerza y lo contamos. Entonces podemos hacer esta acción de contar ciertas cosas bajo ciertas condiciones. En este ejemplo la condición es que la letra sea legible. Entonces los contadores nos permiten de alguna manera controlar ciertas acciones a través de la acción de empezar a contar. Ahora, los contadores no necesariamente están también vinculados al incremento constante de 1. Puede ser que el incremento pueda ser de 2 en 2, de 3 en 3, o inclusive podríamos tener no solamente con conteo, sino desconteo. Si, tal vez el término es medio tonto. Descontar, a eso me refiero, ¿no? Decrementar. Así que yo podría hacer lo siguiente. Se me ocurre en el ejemplo de Bart Simpson, si por decir Bart llega a subrayar o llega a equivocarse al momento de escribir en una letra y se olvide por decir colocar acento en programación, ¿sí? Si llega a tener 10 errores, entonces le vamos a castigar con otro castigo. Entonces yo por decir podría utilizar una variable de conteo, contador de errores, en el otro sentido, contador máximo de errores, por el máximo de errores. Entonces los máximos de errores van a ser 10 por decir, tienes a lo mucho 10 oportunidades. Entonces cuando yo encuentre un error donde no he escrito con acento, entonces máximo de errores va a disminuir en -1. Entonces tiene 9 chances más. Por ejemplo, en esta otra línea encuentro otro error y lo contabilizo, entonces lo decremento. Máximo de errores ahora va a disminuir de 10,
que estaba ahora 9, va a cambiar a 8. Entonces no solamente los procesos de conteo son necesariamente estrictos a incrementar un valor con 1, sino también pueden hacer de que algo decremente. Por decir un ejemplo práctico, cuando nosotros estamos en el tema de videojuegos, tú tienes, por decir, una variable que dice número de vidas. Entonces, por decir, tenemos acá el personaje que está avanzando y tiene que ir saltando, y se me ocurre que por acá vienen balas. Entonces supongamos que el número de vidas es 5. Entonces, por ejemplo, queremos controlar que este personaje vaya avanzando a través del juego, ¿ya? Y vaya saltando, y en algún punto, por decir, se choca. Entonces, ¿qué ocurre acá? Cuando tú chocas, por decir, pierdes una vida. Entonces, ¿qué ocurre con esta variable? Que podríamos considerarla de esa forma. Pues lo que ocurre es que esta variable, en pocas palabras, decrementa su valor. Ahora, ¿en cuánto decrementa? Como ha habido un impacto o ha habido una colisión entre el personaje y la bala, entonces disminuye en una unidad su vida. Entonces acá no estamos incrementando, sino que estamos decrementando. El número de vidas ahora va a ser 4. Entonces, por ejemplo, las variables nos sirven para ello. Controlamos ciertos aspectos. Los contadores son muy útiles al momento de desarrollar aplicaciones, no solamente para el desarrollo de aplicaciones genéricas, sino también para temas de videojuegos. Entonces, ojo con el contexto de contador. Entonces, un contador, para que no te olvides, tiene lo siguiente. Similar a una variable de control, un contador, no te olvides de esto, un contador 1 debe inicializarse. Por ejemplo, en tu juego tú puedes decir que la cantidad máxima de vidas que puede tener un jugador va a ser 5. Entonces, la variable tiene que tomar al principio, cuando empieza el juego, el valor de número de vidas igual a 5. Entonces debe inicializarse, debe configurarse. Por ejemplo, yo quiero contar la cantidad de veces que Bart está escribiendo, no debo perderme los videos de programación. Por ejemplo, ahí yo tendría que tener una variable cantidad de veces que escribe, y al inicio, antes de que escriba, esa variable vale 0, porque no ha escrito absolutamente nada. Se debe configurar las variables. 1. Luego, los siguientes debemos saber, ¿sí?, con identificar con cuánto se va contando o se descuenta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, comúnmente en los contadores el incremento siempre es el más 1, y si estamos hablando de decremento siempre es el menos 1, pero esto no nos impide, no es una limitancia de que por decir el decremento o el incremento puede ser otro valor diferente a menos 1 o a más 1. Por ejemplo, supongamos que acá las balas siempre me quitan una vida, pero supongamos que acá tenemos, yo que sé, una bomba, y llegamos a impactar o estamos en el límite del alcance que tiene la bomba, y las bombas, por decir, me quitan 2 vidas. Entonces acá el decremento de la variable número de vidas ya no solamente va a ser de 1, puede ser que en algún escenario cambie, ¿sí? No solamente a decrementar en 1, sino en 2. Entonces, mucho ojo con ello. Entonces, un contador, para que no te olvides, es una variable que se encarga de contar ciertas acciones. Puede que este contador cuente bajo ciertas circunstancias asociadas a una condición, o puede ser que cuente constantemente cuando se vayan repitiendo algunas acciones. Eso dentro de una estructura de control repetitiva. O en todo caso, un contador puede hacer el proceso inverso, es decir, decrementar, ir cambiando sus valores, o lo que se te ocurra a ti en función al problema que tengas que estar desarrollando, de poder hacer de que la variable de control, por decir, o un contador, vaya decrementando o incrementando en un valor que sea variable. Bueno, si esto es variable, es decir que en más x, ya estamos considerando otro concepto que te lo voy a explicar enseguida.